Hola, hola, buenas noches, ¿cómo andan todos? Espero que bien, con este frío que me encanta, ¿no? Por favor, Por favor, siempre. más frío. Bueno, hoy estamos otro lunes, nos encuentra en nuestro programa Las Malas Lenguas y bueno, como siempre queremos recordarles primero los canales por donde estamos saliendo en vivo. Nos pueden escuchar, nos pueden ver, nos pueden seguir después on demand, como se dice hoy. Estamos en Radio Perspectivas, saliendo en vivo por la web radioperspectivas.com.ar y por el canal Kik, @Radio Malas Lenguas. Después, este programa lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube, que se llama exactamente igual, Radio Malas Lenguas. Nos pueden seguir en Instagram también, en Radio Malas Lenguas. Todo se llama Radio Malas Lenguas. Y próximamente vamos a abrir un canal de Telegram para armar comunidad, para que de a poquito podamos ir conociéndonos, involucrándonos, proponiendo temas, lo que sea. Bueno, mi nombre es Analía. Estoy como una de las conductoras del programa y les voy a presentar a mi compañero Hernán Fernández a mi costado. Muy buenas noches. Dicen que las primeras 24 horas de los lunes son las peores. Por eso estamos acá para al menos poder distendernos una hora. Muy buenas noches, bienvenidos a este tercer programa. Sí, tercer programa. ¿Nos mandamos los saluditos? Vamos a mandar los saluditos, Ana. Bueno, yo le quería mandar un saludito a Daniel Mirabal, también a mi marido Leo, que es bastante crítico del programa, siempre me caga pedos por alguna cosa que digo, no digo, si critico a alguien. Bueno, la otra vez me dijo que critiqué a Luis Miguel. Bueno, le pido mis disculpas a todos los fans de Luis Miguel. Sí. Pero bueno. Porque no culpamos a la noche, ni a la lluvia. No culpes a la noche, a playa, ni a nada. Yo quiero agradecerle y mandar un saludito a Joaquín Martínez del Río, a Claudia Solá, que bueno, estuvo haciéndonos el aguante, y a Liliana Fortuny. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Bueno, ustedes saben que tenemos 3 secciones, siempre por la hora vamos a tener estas 3 secciones, más adelante iremos incorporando porque bueno, la idea es un poco diversificar, pero por ahora tenemos 3 secciones y nos vamos turnando con el compañero, un poco para no quedar encasillados siempre en el mismo lugar. Así que hoy voy a arrancar yo, hablando de alguien en la columna en la música, que para mí es y sigue siendo una revelación como cantante, de estas nuevas generaciones que me importa entender y me importa interpretar y me importa escuchar, y es Milo. Bueno, obviamente que Milo tiene varios discos, pero este último disco del que voy a hablar y que después vamos a escuchar una de sus canciones, creo que es el último disco de él, es el disco que a mí más me representó en cuanto a la mirada y la vuelta al folclore. Entonces, les voy a leer el título de la columna, que yo siempre me gusta titular todo, discúlpenme, pero soy así, bastante estructurada. Milo J, una generación que nació acelerada y busca memoria para no desaparecer. Ahora un poco van a entender de por qué esta cosa del aceleramiento y la búsqueda de memoria. Entonces, hoy quiero hablar de Milo J, pero no solamente como fenómeno musical, porque si fuera solo eso probablemente no me interesaría demasiado, y es real. Lamentablemente. Lo que me interesa de Milo es otra cosa. Me interesa preguntarme por qué un chico tan joven logra interpelar incluso a gente mucho mayor, como yo, por ejemplo. Alguien nacido en plena era del algoritmo, del consumo instantáneo y de la ansiedad digital, termina siendo un disco que suena en muchos momentos como si viniera de otro tiempo o de otra época. Porque solemos decir bastante livianamente, es así, nosotros todo el tiempo lo hacemos, que las nuevas generaciones viven atrapadas en TikTok, en el scroll eterno, en la dopamina rápida, en el consumo descartable. Y sí, probablemente sea cierto, una parte sí. Pero justamente por eso Milo me parece interesante, porque no representa solamente esa lógica, sino también el agotamiento que produce vivir así, ¿no? Camilo Joaquín Villarruel, Milo J, viene de Morón, del conurbano, del barrio, y hay algo en él que no parece fabricado desde el marketing, sino desde una sensibilidad bastante más compleja, atravesada por la familia, por cierta memoria colectiva y por una melancolía que sinceramente me intriga bastante. Pero lo raro es eso, la melancolía, ¿no? La palabra melancolía. ¿Qué hace un pibe de 18 o 19 años escribiendo desde un lugar que parece el de alguien que ya perdió demasiado? Porque la melancolía es ser un patrimonio de quienes tienen pasado. Pero estos chicos casi acaban de llegar. Son pibes jóvenes. Y sin embargo, ya están cansados. Y a mí me parece que aparece una idea incómoda. Quizás esta generación no perdió años de vida, perdió otra cosa. Perdió tiempo habitable, porque tiempo hay. Lo que no hay es esa experiencia real del tiempo. Y creo que por eso el disco se llama La vida era
era más corta. Un título que me parece brillantemente tramposo, ¿no? Porque uno espera, la vida es corta, pero no, dice era, o sea, pasado. Como si antes, paradójicamente, hubiera más tiempo. Y quizás lo había, porque antes uno esperaba, se aburría, escuchaba un disco entero, miraba por la ventana, caminabas sin sacar fotos, hablabas por teléfono, hacías otra cosa mientras hablabas. Uno estaba ahí, haciendo eso que hacía, ¿no? Hoy no. Hoy hacemos 8 cosas al mismo tiempo, y ninguna del todo. Todo se consume, se produce, todo tiene que transformarse en contenido, el dolor, el amor, el duelo. Y entonces aparece esta sensación rarísima de estar siempre lleno de estímulos por todas partes, pero vacíos de experiencia. Por eso me pega una imagen de la canción que me parece tremenda cuando dice: me siento un vagabundo por el cosmos intentando esquivar los desechos de lo que un día fue un universo. Porque sí, habla de amor, pero no solamente. Habla también de residuos, de restos, de fragmentos, de algo que alguna vez fue universo y ahora es basura flotando. Me parece bastante preciso como metáfora de época, ¿no? Los vínculos descartables, las emociones express, la gente que entra y sale de nuestra vida, ¿no? Conversaciones que duran lo que tarda una historia de Instagram, ¿no? Todo se evapora rápidamente, todo se nos deshace entre los dedos. Entonces lo fascinante es que frente a todo esto Milo no responde acelerando más, hace exactamente lo contrario. Eso fue lo que me fascinó de este disco. Mira para atrás. Ahí aparece el folclore, la murga, el coral, la canción latinoamericana, la textura de la música popular, que no está puesta como decoración vintage para parecer profundo, sino como una búsqueda real de otra temporalidad. Porque la murga no es solo un sonido, es también un cuerpo colectivo. El folclore no es solo una tradición, es territorio. Lo coral no implica dejar de ser solo una voz, y eso me parece potentísimo en una época que nos obliga a convertirnos permanentemente en marca personal. Escuchen Lucía, es uno de los temas que hoy van a atravesar este programa. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido a mi caminar, ¿no? Una canción que canta junto con la Sole. Esto no viene del trap clásico. Ahí hay otra cosa, hay paisaje, superstición, leyenda. Miren, además, el video que acompaña la canción. Hay un imaginario popular, sos la luz del bosque. Hay una poética que no responde al código del algoritmo, sino una memoria cultural bastante más vieja. Y esto me interesa muchísimo, como también me interesa que no sea un artista completamente encerrado en el yo. Porque incluso su vínculo con los derechos humanos, con la memoria, con espacios como la ex-ESMA, muestran que hay una sensibilidad colectiva bastante llamativa para alguien tan joven. Recuerden que él se hace conocido cuando hace 2 años prácticamente iba a dar un concierto en la ex-ESMA y lo suspenden. Justamente por su compromiso, porque siendo tan pibe iba a dar ese concierto y lo suspenden. A partir de ahí yo empiezo a ver a este chico y a entender un poco más quién era Milo J. Entonces ahí uno rompe otro prejuicio bastante repetido, eso de que las nuevas generaciones son apáticas, superficiales, incapaces de comprometerse con algo, ¿no? Otro prejuicio que se rompe. Y yo ya no estoy tan segura de eso, creo que hablan en otro idioma nada más, un idioma que uno tiene que tratar de entender desde esta generación que somos a la generación a la que le estamos hablando y la generación que nos está hablando a nosotros también. Pero se siguen haciendo preguntas bastante profundas y en una frase de Solidificando, también otro tema que vamos a escuchar hoy, que me parece espectacular: el ser feliz es un momento, no es un modo de vivir. Hermoso, porque desmonta toda esa obligación contemporánea de performar bienestar permanente, de mostrarnos plenos, equilibrados, productivos, felices, como si la felicidad fuera una identidad y no un instante. Y después el remate con otra línea brillante dentro de la misma canción: ¿por qué no humanizarme si yo soy otra gota de un paño gigante? Y ahí aparece algo rarísimo para esta época, que es la humildad y la fragilidad de este joven, ¿no? La conciencia de pertenecer a algo más grande que uno mismo. No ser el centro, no ser una marca, ni tampoco un personaje. Y todo esto a mí me hizo pensar en Durero, que no sé si lo conocen, pero busquen la imagen La melancolía de Durero. Es una figura quieta, rodeada de herramientas, de objetos, de conocimiento, de posibilidades infinitas, y sin embargo está paralizada. O sea, la melancolía de Durero es básicamente eso. Como si tuviera todo, pero le faltara lo esencial. ¿No es un poco nuestra época? Digo, ¿no es un poco ese pasado de Durero, no? Estamos viviéndolo hoy.
nunca tuvimos tanto acceso, o sea, tenemos acceso a todo hoy, a música, imágenes, información, entretenimiento, gente, vínculos, o sea, no falta nada. Y sin embargo, nunca pareció haber tanta ansiedad. Es una melancolía nueva, ¿no? Antes a la depresión se la llamaba melancolía. Bueno, hoy sufrimos de esa melancolía transformada en ansiedad o en depresión, dependiendo si es el pasado o el futuro, ¿no? Entonces, si no es tristeza porque aquello que ni siquiera llegamos a experimentar del todo, ¿no? No es nostalgia, sino una tristeza, por lo que no se puede experimentar, porque todo pasa demasiado rápido. No dejamos que nada sedimente, que nada decante o que nada sea permanente. Consumimos lo efímero como quien intenta agarrar el agua con las manos y se va, siempre se va. Por eso creo que Milo conecta, no porque sea perfecto, sino justamente porque no es un fenómeno del marketing, eso es lo que yo veo en él. Y además porque expresa algo bastante brutal de esta generación, chicos que nacieron con acceso a todo, pero que cada vez menos tiempo real para sentir algo profundamente, porque tienen todo y a la vez no sienten nada. Quizás por eso el disco no habla del pasado, quizás habla del ahora, de nosotros, de esta sensación de que la vida no necesariamente dura menos, pero sí se nos disuelve mucho más rápido. Quizás por eso nos vamos con Milo diciendo, pensaste que la vida era más corta, porque capaz antes duraba menos, porque se sentía bastante más. No sé, ¿qué querés? Te paso a vos la palabra, compañero. Es que es muy, muy emocionante cómo nos obliga. Bueno, adelanto que les puedo hacer, la próxima semana va a haber otra representante de esta camada joven que estamos preparando y preproduciendo, el comentario, el disco. Pero bueno, volviendo al programa de hoy, me parece como que se toman emblemas. Los chicos vienen a mostrarnos que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, diría de tango, pero que te guste o no, la esperanza es una bandera. Y ahí están ellos, con esa edad, con esa juventud, para decirnos, che, no estén tan adormecidos, que después de todo, ¿qué van a hacer con los que seguimos? Y ahí están, ellos. De ahí, de esa generación va a surgir un supuesto presidente o presidenta o lo que fuere, y de ahí van a salir una nueva camada de políticos, por más que ahora vendan a la política como la nueva bandera. Todo lo contrario, va a surgir una camada de dirigentes que quizás sean y están ocultos y que están tapados por el merchandising o el marketing de la antipolítica, esta cosa del egoísmo, del sálvese quien pueda. Y detrás de todo eso hay una música y un pibe, una piba, que les sirve de referente a todos los demás, y de repente nos encontramos con una generación que, como vos bien dijiste, no es que están dormidos, están despiertos, pero de otra manera. Sí, yo creo que sí, no va a ser la única persona a la que vamos a tratar. Creo que Milo va a formar parte de un corpus que nosotros vamos a abordar de esta nueva generación, que nos está tratando de hablar desde su idioma, de sus necesidades, de sus carencias, de lo que les pasa, y que tenemos que tratar de entenderlos en vez de juzgarlos. Me parece que durante mucho tiempo hemos juzgado o hemos prejuzgado a muchos jóvenes pensando que no estaban haciendo nada o que no estaban componiendo, creando nada. Y ya lo hemos visto con los cómics la semana pasada, ahora lo vamos a ver con la música, lo vamos a ver todo el tiempo en todo lo que tratemos nosotros de hablar, porque si bien vamos a hablar de referentes clásicos, también vamos a tratar de abordar el presente. Me parece que es importante para también entender el aquí y ahora nuestro, ¿no? Uno está parado ¿dónde? Aquí y ahora. Bueno, ¿qué está pasando con esta generación de 18, 19, 20? Los que tienen 20 y pico para arriba también, que es una generación posterior. Hay cierto atrape en el tiempo y esta cuestión de esta necesidad de no saber para dónde ir. Me parece que los pibes de 18 y 19 la están teniendo un poquito más clara que los que tienen 28 y 29. Son 10 años menos, pero están entendiendo un poco más para cómo, ¿no? Buscarle la vuelta al tiempo. Así que bueno, sin más, vamos al primer tema, que es un poco el que yo ya abordé, pero que le da el nombre al disco, y que es justamente La vida era más corta. Dale.